A esta hora de la mañana vamos a saludar con el sociólogo Agustín Burbano de Lara. Vamos a ponerlo en pantalla. ¿Cómo está Agustín? Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Estamos junto a Gustavo Jiménez. Jaime, Gustavo, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bien, Agustín, tenemos algunos temas que conversar en esta mañana. Vamos entrando con el tema político. Quisiera empezar con el video que salió en redes sociales. Ese video donde aparece Jan Topic junto a Pedro Freile. No sé si están probando la marihuana o el cannabis, pero ¿qué significa esto? ¿Qué podría significar para la juventud que un candidato a la presidencia de la República haga esto y esto lo pongan en las redes sociales? ¿Qué ejemplo le estamos dando con esto a la juventud, mi estimado Agustín? A ver, hay dos lecturas que podríamos hacer. La primera tendría que ver una lectura más de corte ético, de corte moral, y la segunda, ¿qué significa esto en su campaña? Yo no me preocuparía tanto de la parte ética, moral en este momento. Y lo digo por lo siguiente, es evidente que Jan Topic quiere hacer algo estridente, que lo ponga en la conversación pública de manera súbita, de la noche a la mañana, y le ayude a incrementar ese enorme nivel de desconocimiento que tiene, y además le ayude a bajar ese nivel de rechazo que está provocando. Entonces, quiere hacer una acción disruptiva, pero el problema es que termina siendo algo que va en contra de la imagen que ha venido construyendo pública, porque si se posiciona como el candidato experto en seguridad, estés fumando cáñamo o estés fumando marihuana, no puedes aparecer fumando algo que es cuyo tráfico ilícito es una de las causas de la violencia. Es decir, si yo estoy en el espacio público diciendo yo voy a batallar contra la violencia, yo voy a atacar las causas de la violencia, no puedo después aparecer en un video fumando algo cuyo proceso de producción, de circulación y de consumo lamentablemente entraña violencia. Y te digo esto porque o demuestra ultra indisciplina del candidato o demuestra que hay un estratega o una estratega política detrás que está perdida. Respecto de la parte ética moral, yo no me preocuparía tanto a nivel individual como persona, porque yo sí creo que hay algunas drogas que deberían legalizarse y deberían regularizarse, y entre esas sí está la marihuana. No creo que deberían regularizarse y legalizarse todas las drogas, pero creo que la marihuana sí. Entonces, desde la parte ética, moral, a mí no me preocupa tanto, pero sí me parece que es un desatino como candidato gigante. Es meterse un tiro al pie. Si yo fuera el estratega, renuncio ese día. Claro, porque estamos hablando... Él es el candidato de supuestamente el Rambo criollo, el que va a combatir la inseguridad y salir con esas cosas, así no sea marihuana. Pero bueno, eso no te deja de que la gente aproveche en las redes sociales, los medios de comunicación y te ataquen. Por ahí va la cosa. Correcto. Y es una candidatura que lamentablemente no está creciendo. Si hemos visto... la candidatura de Topic, ni por más que sale Jaime Nebot a dar entrevistas para ver si sube el porcentaje de aceptación, pues lamentablemente yo desde mi punto de vista creo que es una candidatura que está estancada. Porque le está faltando calle política, porque le está faltando aptitud política, porque le está faltando ese monitor, ese olfato político que se tiene que tener para ingresar en estas lides. Es la tercera vez que Jan Topic pide perdón. La primera vez, cuando luego de ser auspiciado por el Partido Social Cristiano, se le ocurrió posicionar como binomio a alguien que no tenía ni la más mínima cercanía con el Partido Social Cristiano. Y recibió un llamado de atención fuerte del Partido Social Cristiano. La segunda vez, cuando se le ocurrió ir a una parroquia en Chone, a decir que estaba donde las papas queman, que de ahí supuestamente eran los choneros y que él, como estaba ahí, miren qué valiente que soy y cómo voy a combatir la inseguridad. Le tocó después disculparse con la ciudadanía de Chone y la ciudadanía de Manabí. Y ahora hace esto fumando cáñamo, fumando marihuana. El mensaje es prácticamente lo mismo. Y termina después disculpándose nuevamente. Entonces, alguien que hace ya sucesivamente 3 veces
acontecimientos públicos en su campaña electoral que les llevan después de disculparse, ya te habla de alguien a quien le está faltando ese olfato político, le está faltando esa aptitud política, esa madera política, ¿ya? Si es que Jan Topic sigue en este curso, lo que le va a decir a la ciudadanía es: yo puedo ser un buen asesor, un buen consultor en temas de seguridad para cualquier gobierno, yo puedo ayudar a emplear Big Data, yo puedo emplear a modernizar ciertos componentes de ciertas tácticas, ciertas estrategias de la fuerza pública, pero Jan Topic no está comunicando que puede ser un buen presidente. Agustín, mucho gusto. Gustavo Jiménez le saluda. Sí, efectivamente, esta situación de imagen del candidato pues no le favorece, y mucho menos cuando quien lo acompaña fue también un ex candidato con grandes posibilidades en las elecciones pasadas, y bueno, le sirve de acólito, ¿no?, para este tipo de acciones. Pero bueno, pasemos a otro tema que tiene que ver con este proceso electoral, Agustín. Y mucho tiene que ver el tema de las encuestadoras. Hoy en día en las redes sociales pues salen un sinnúmero de encuestas a medida. Pero la que se posteó anoche, y que seguramente los medios masivos, los medios tradicionales van a darle fuerza, va a ser la de Cedatos, ¿verdad? Y en Cedatos se muestra algo totalmente extraño, algo totalmente diferente. Resulta que el candidato que para las demás encuestas está tercero o cuarto, ahora resulta que va segundo, y que podría ser el que pase a una segunda vuelta. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta distorsión? Gustavo, qué gusto, ¿cómo estás? Y saludo que dejemos atrás el tema de Topic, porque la verdad no amerita que le sigamos haciendo publicidad. Correcto. O propaganda. No he hecho los méritos. Sobre el tema de las encuestas, te voy a decir brevemente algo que estaba justo recopilando ayer noche. ¿Qué dijo Cedatos en la segunda vuelta del 2017? ¿Que ganaba Lenin o que ganaba Lazo? ¿Qué dijo Cedatos en la consulta popular del 2023? ¿Que ganaba el sí o que ganaba el no? Que ganaba el sí. ¿Qué dijo Cedatos sobre la prefectura en las elecciones pasadas de febrero del 2023? ¿Que ganaba Eduardo del Pozo o no? Entonces, a lo que voy es, ya hay demasiada evidencia en la historia reciente, en las elecciones ecuatorianas, de que Cedatos publica encuestas que tienen una desviación demasiado grande de los resultados finales y demasiado grande de lo que las otras encuestas están informando, como para pensar que simplemente es un efecto del muestreo seleccionado, como para pensar que simplemente es un error metodológico, como para pensar que simplemente es un efecto aleatorio probabilístico. La desviación de las encuestas de Cedatos son lo suficientemente grandes como para pensar que existe la intencionalidad de influir, ¿en qué? En la opinión pública. ¿Y por qué? Porque como todavía existe este fenómeno tan exacerbado del anticorreísmo, todo el tiempo las candidaturas están pensando cómo me posiciono como el mejor anti al correísmo. ¿Cómo puedo usufructuar de mejor manera de ese voto estratégico? Eso es lo que explica porque hace 15 días había una guerra de encuestas en las que Topic de repente aparecía en segundo lugar cuando en la mayoría de encuestas te aparecía sexto o quinto. Y eso es lo que explica por qué, a pesar de manera consistente haber visto en encuestas serias que se han hecho públicas, como la de Santiago Nieto, la de Informe Confidencial, como la de Álvaro Marchante y como otras de las que he tenido acceso, hay un marcado crecimiento de Luisa González en el primer lugar, un marcado crecimiento de Otto Sonnenholzer en el segundo lugar, un ligero estancamiento, ligero crecimiento, pero está estancado, candidatura Yacu Pérez, y un crecimiento, pero venía de más abajo y tiene un techo importante, un techo bien bajo también de Fernando Villavicencio, y que de repente se rompa con esa tendencia y de repente aparezca de la noche a la mañana Fernando Villavicencio en segundo lugar y Otto Sonnenholzer con la mitad de la votación que tienen otras encuestas, si es que no es para mí una operación para intervenir en la opinión pública, no sé qué es. Agustín, pero es que hay un precedente, pues febrero del 21, acuérdese que todos los medios solo daban como cierto la encuesta de Exipol de Cedatos, ¿ya? Y tuvo un final que todos lo conocemos, desastroso para este país.
Entonces, lógicamente, ahora veo que están tratando de posesionar nuevamente esto con la intención de torcer seguramente a la hora del proceso final de los escrutinios en las elecciones. Porque lamentablemente hay medios de comunicación que siguen privilegiando hacer política que por hacer periodismo. Recordemos, Guillermo Lasso fue posesionado presidente de la República en la segunda vuelta del 2017 por un connotado periodista de Coavisa. No nos olvidemos, pasaron las elecciones pasadas de la consulta popular, las del 5 de febrero del 2023, ni siquiera fue un exit poll, fue un tracking poll. O sea, ni siquiera fue una encuesta boca de urna. Era la secuencia de encuestas que venía haciendo diariamente Sedatos. Y los medios lo daban por ganador. No nos olvidemos, en el 2017, Santiago Rafael Cuesta, ¿se acuerdan? En Canal 1, anunciando con la encuesta trucha de Sedatos, con una encuesta de Market, que no fue exit poll, sino que fue una encuesta que se hizo 3 días antes. Se inventaron una supuesta encuesta de Santiago Nieto que tuvo que salir informe confidencial a desmentir, y una encuesta Pepito más, que Guillermo Lasso era el presidente en 2017. Entonces, lamentablemente, sí tenemos también a medios de comunicación que siguen jugando al juego de la política y no al juego del periodismo. Y tenemos los electores, que no somos personas tontas, que no tenemos una recepción pasiva de la realidad. Tenemos que entender que los medios tienen su juego y ya saben también los electores cómo filtrar la información que le viene de cada medio. Agustín, bueno, viendo algunas encuestas que han salido en estos últimos días, la candidata de la Revolución Ciudadana para algunas encuestadoras podría ganar en la primera vuelta. Hay otra, bueno, el segundo lugar pues se lo disputa Otto Sonnenholzer y Yacu Pérez, pero con una distancia bastante abismal, que creo que no llegan ni al 15% estos dos candidatos. Pero el señor Villavicencio no está ni en el tercer lugar, si no me equivoco, o cuarto lugar. Podría estar entre el cuarto o el quinto lugar. Es posible que la Revolución Ciudadana gane tal vez en primera vuelta. Sí es posible, Jaime, pero no es el escenario más probable. Hay condiciones a favor y hay condiciones en contra. Las 3 condiciones a favor que tiene la Revolución Ciudadana para ganar la primera vuelta son, primero, que es el mejor momento desde la salida del presidente Rafael Correa en 2017, es el mejor momento de Rafael Correa en la opinión pública. Está midiendo muy bien en la valoración de opinión, su valoración de imagen, su valoración de credibilidad. Es el político más creíble y con más capacidad de representación en el Ecuador. Tienen un segundo factor a favor, y es que fueron el gran ganador de las elecciones seccionales. Y con esto no quiero decir que necesariamente el voto de las elecciones seccionales se traduzca automáticamente en un voto a la candidatura a la presidencia, sino que lo que te quiero decir es que tienen mayores condiciones y mayores redes políticas para hacer política donde de verdad importa, que es el territorio. No quiero decir que en redes sociales y medios de comunicación no importa, pero en este momento, en estas elecciones, el trabajo territorial cobra un significado un poquito más importante que en otras elecciones, porque venimos de 6 años en el que la ciudadanía ha experimentado una completa desidia y falta de comunicación con el sistema político, falta de comunicación con sus representantes políticos. Entonces, la relación cara a cara en territorio cobra una nueva dimensión, un nuevo significado, se valoriza más por parte del elector o de la electora. Y tienen la capacidad de hacer una campaña cara a cara mucho más sólida y con un despliegue mucho más profundo y cubrir mayores partes del territorio nacional que el resto de organizaciones políticas. Y el tercer factor que le está jugando a favor a la Revolución Ciudadana es que, como seguimos con la dependencia de la trayectoria, de las estrategias y las prácticas políticas de la historia reciente, se persiste en esta estrategia de seguir atacando a la Revolución Ciudadana y enfilar todos contra la Revolución Ciudadana. Y eso lo distingue a la Revolución Ciudadana. Y en medio de este mar de sufrimiento, cuando el sistema político no funciona, cuando el Estado no reacciona, cuando la carencia del Estado en la vida cotidiana se siente tanto, el que todos los partidos políticos, toda la partidocracia esté señalando la Revolución Ciudadana lo distingue. Y el electorado empieza a pensar, ¿por qué? Si en estos años en los que estoy sufriendo tanto y que hemos estado gobernados por estas élites,
¿Por qué todos ellos le atacan a la Revolución Ciudadana? Entonces, hay una campaña indirecta que le están haciendo el resto de organizaciones políticas a la Revolución Ciudadana. Entonces, solo estos tres factores estructurales ya le dan mayores chances. Ahora, sí hay también razones para pensar que la Revolución Ciudadana podría hacer más para ganar en primera vuelta. Y para hacer más en primera vuelta, y es lo que te dije en la entrevista anterior, si se quería garantizar ganar en primera vuelta, había que ampliar un poquito más la base de sustentación. Había que tomar como referencia esas experiencias de otros lugares del continente donde Lula dijo, perfecto, aquí hay un desafío muy grande que es el fascismo, que es Bolsonaro, vamos a aliar con el PSDB con el que fuimos antagonistas por mucho tiempo. El problema es que estamos también en una dinámica de la política en Ecuador donde cualquier acuerdo político es satanizado. En su momento Rafael Correa estuvo hablando, aquí hay que hacer un gran acuerdo nacional, y estaba en esa postura. Parece que esa postura se fue declinando un poco, pero sí creo que para garantizar esa victoria en primera vuelta hubiese sido necesario ampliar un poquito más la base de sustentación. Claro, yo creo que deberían hacerlo, pero ya esta instancia es difícil, ¿no? Pero, ¿qué puede pasar si en caso de que la Revolución Ciudadana no gane en primera vuelta? ¿Cuál sería el escenario de una posible segunda vuelta? Los candidatos perdedores seguramente se van a ir de una manera masiva por el candidato segundo. ¿Y qué se vendría ahí? Depende con quién. Los más opcionados son Otto Sonnenholzner y son Yacu Pérez. Los dos tendrían una fortaleza, y es que primero, Otto Sonnenholzner está tratando de jugar a la moderación, incluso haber incorporado en su binomio a alguien que fue funcionaria del gobierno de Correa, ya manda un mensaje de que el relacionamiento del gobierno de Sonnenholzner con el correísmo podría ser distinto a lo que vendríamos, por lo menos está tratando de mandar ese mensaje. Yacu Pérez es en cambio este candidato de la multicausa, es un candidato que si algo le juega en contra en este momento es el contexto de seguridad. Pero yo he conversado con algunos y algunas estrategas políticas y a muchas personas les gustaría estar con Yacu porque lo ven como una persona muy dúctil y con la que es posible hacer muchas cosas en una campaña. El contexto no le vuelve significativo ahora, pero sí tendrían chance de acumular todo el anticorreísmo y por otra parte tratar de jugar a la moderación. Y conecta un poco con los jóvenes, ¿no? Sí podrían jugar un poco con los jóvenes. La Revolución Ciudadana se está moviendo muy bien en ese espacio. Está haciendo una gran campaña la Revolución Ciudadana, eso hay que decirlo. Lo que sí te diría es que en segunda vuelta lo que va a importar es también la política, esto un poquito más en mayúsculas. ¿Qué acuerdos se van a hacer? ¿Qué acuerdos políticos se van a lograr? Porque no podemos seguir jugando esto del correísmo, anticorreísmo. Yo creo que el escenario está muy abierto, yo creo que sí tiene chance la Revolución Ciudadana de ganar en primera vuelta, no te podría decir con qué porcentaje, no creo que es la mayor probabilidad, pero creo que sí tiene chance y está haciendo las cosas bien. Y esto de que en segunda vuelta no gana la Revolución Ciudadana también es un decir que no está fundamentado de momento, no hay evidencia empírica. De hecho, este momento es también el momento en el que menos resistencia está generando la Revolución Ciudadana como identidad política. Entonces, eso de que en una segunda vuelta es seguro que pierde es falso. Este país no es el mismo del 2017 y tampoco es el mismo del 2021. Y bueno, y le tenemos que añadir también que uno de los mejores jefes de campaña que ha tenido la Revolución Ciudadana ha sido justamente quien está gobernando en este momento. Yo creo que está casi que desapareciendo un poco, por un tiempo, a la derecha Guillermo Lasso, porque la gente creyó que Guillermo Lasso iba a hacer tal vez un buen gobierno y resultó un desastre. El mismo Nebot debe estar muy arrepentido de haberse acercado a Guillermo Lasso, que terminó más vale sepultándolo en algunas ciudades del país. Total, yo me pongo a pensar, Jaime, la Revolución Ciudadana, primero, es la única organización política en estas elecciones que no necesitó candidaturas de alquiler, que podía regresar a ver adentro y podía decidir con quién iba a correr las elecciones. Eso no le ocurrió en el Partido Social Cristiano, la izquierda democrática está desplomada, pulverizada, Pachacutic no tiene una candidatura oficial, el movimiento indígena está partido en tres, ya vimos lo de Herbas con Reto, un partido nuevo, ya vimos que Jan Topic está con el partido, es decir, candidaturas de alquiler por todo lado. Se distingue la Revolución Ciudadana y eso te manda otro mensaje y es, el rato que tengo que conformar gobierno,
cuál es el partido político, la organización política que tiene la mayor cantidad de cuadros adentro para hacerse cargo de lo que implica gestionar gobierno, de lo que implica implementar política pública, la Revolución Ciudadana. Entonces, este es un factor que también le está jugando a favor. Porque mucho decimos, estamos en una crisis de partidos, los partidos no son lo suficientemente democráticos, no están siendo representativos, pero dentro de esa crítica generalizada, la Revolución Ciudadana está algunos escalones muy por encima del resto de organizaciones. Entonces, la verdad que tiene factores a favor y además hay un tema adicional y esto ya se vio, por ejemplo, se vio sobre todo en el primer ciclo de los gobiernos progresistas de entre 2003 y 2015. Cuando una persona está bien y le ha mejorado la condición de vida y ha tenido movilidad social ascendente, es posible que los medios de comunicación te instilen el mensaje de tú podrías estar mejor. Y es posible que eso sea aceptado, porque siempre tenemos aspiraciones de estar mejor, ¿ya? Pero cuando las personas han tenido movilidad social descendente, que es lo que hemos experimentado desde mediados del 2018 hasta acá, cuando las personas empiezan a estratificarse hacia abajo, material y simbólicamente, cuando se les empieza a dañar la vida cotidiana, los medios de comunicación, por más que te digan que estás bien y que la macro está bien y que se está haciendo las cosas bien, la gente les empieza a dejar de creer. Y estamos en un contexto también en el que los medios de comunicación están, sobre todo los medios masivos de comunicación, están en su punto de credibilidad más bajo. Y eso es otro factor a favor que tiene la Revolución Ciudadana. A mí lo que me llama la atención es que la lucidez que parecieron tener estos medios masivos de comunicación para apuntalar la campaña de Lasso en 2021 no la están teniendo ahora. Entonces, hay condiciones favorables para pensar que se puede dar. No es lo más probable, pero es posible. Es el pensamiento del sociólogo Agustín Burbano de Lara, quien nos está ayudando a entender este proceso de campaña electoral, este proceso político. Agustín, pero las encuestas también arrojan un porcentaje bastante importante de gente indecisa, inclusive de voto nulo, que va entre el 3 y 15%, otros dicen que hasta el 17%. Que es significativo, no hay que minimizarlo. ¿Cómo conseguir que ese voto que está todavía indeciso pueda sacar la venda de los ojos y darse cuenta que el país no puede seguir como ha venido desde hace 6 años atrás? Gustavo, la indecisión, hay dos grandes vertientes para entender esa indecisión. La primera es que la gente, hay una evaluación compartida generalizada de que la causante de los males del Ecuador es la política, entonces existe un distanciamiento muy grande entre gran parte de la ciudadanía y la política. Entonces la ciudadanía no quiere preocuparse ahorita de estos temas, lo va a resolver desde las 15 días antes de la elección, esos indecisos van a empezar a distribuirse. Y eso es una gran explicación de por qué hay ese nivel de indecisos. La otra explicación sobre el nivel de indecisos tiene que ver con lo que sí se llama espiral de silencio. Y te planteo esto porque sí venimos en un contexto en el que en ciertos espacios, sobre todo donde hay jerarquías simbólicas o relaciones de poder simbólicas o materiales, puede ser castigado pronunciar tu postura política en estas elecciones, ¿ya? Hay lugares donde todavía se sigue diciendo si votas por X candidatura vamos a quedarnos sin trabajo, si votas por X candidatura se va a cerrar la empresa, si es que votas por X candidatura viene el comunismo y va a quebrar el país. Estas son estrategias que se utilizaron mucho en su momento contra la Bucaram, después se utilizó en demasía contra la Revolución Ciudadana y siguió ocurriendo. Entonces hay lo que se llama una espiral de silencio. La gente no se atreve a declarar su voto, es un voto oculto, no lo quiere manifestar, pero el día que va a las urnas va y lo vota. Y en ciertos ejercicios de encuestas sí se puede ver que hoy en día, cuando a ese bloque de indecisos le obligas a votar, existe una distribución del voto mucho más favorable a la Revolución Ciudadana que en 2021 y no sé si 2017 porque me faltaría comparar, pero sí que en 2021. Entonces, eso también te explica el por qué hay un alto número de indecisos. De acuerdo. Ahora, ya en el tema de la apuesta en elecciones, se están lanzando mensajes muy preocupantes como que el proceso podría verse afectado, como que a la hora de los escrutinios
ya en el cierre de los escrutinios específicamente puede haber ahí un juego mañoso que no refleje lo que ha significado el proceso democrático de elecciones. Hay ese temor, pero ese temor afecta al electorado o es solamente un manejo político como para tratar de minimizar lo que se viene en las elecciones. El poner en cuestión al sistema electoral es una estrategia y es una reacción espontánea, además, que siempre funciona cuando tus posturas políticas o tus simpatías políticas o tu proyecto político no es el que gana en la competencia electoral. Lo que sí debo decirte, porque he conversado con observadores electorales, tanto de la fundación donde trabajo, pero también con amigos y colegas de la academia y amigos y amigas políticas que van a misiones de observación electoral. Tenemos un proceso de observación electoral que está muy por encima del promedio del resto de países de América Latina. Y eso no es un dato menor. Tenemos un sistema de escrutinio bastante más transparente, tenemos un proceso de consolidación de datos bastante más seguro. Entonces, esto de decir que el Consejo Nacional Electoral no sirve para nada y todo es, la verdad, minar una de las instituciones sobre la cual se está legitimando un ejercicio democrático. Que el Consejo Electoral puede mejorar, no queda duda. Yo mismo tengo observaciones, cosas que me gustaría que el Consejo Electoral haga. Pero sí tenemos esta práctica danina de pensar que acá nada sirve, y sí te puedo decir con muchísima confianza que nuestro Consejo Nacional Electoral está por encima del promedio de la región. Son pocos las instituciones electorales en América Latina que tienen las certificaciones ISO 9000 que tiene el Consejo Nacional Electoral. Entonces, lo que yo te diría ahí es que, ¿qué puede hacer el Consejo Nacional Electoral? Ser proactivo. ¿Ser proactivo en qué? Tener una página de mitos y verdades, porque siempre venimos con las historias de los apagones. Hay que desmitificar eso y hay que explicar muy bien cómo es el proceso de escrutinio y cómo es el proceso de consolidación de información, de conteo, y cómo es la intranet que tiene el sistema electoral. Eso se tiene que explicar. Se tendría que explicar también en el sitio web de la página del Consejo Nacional Electoral toda esta mentira que hubo del vicepresidente Pita, de que había un cuarto de cómputo paralelo en la delegación de Guayaquil, que nunca se probó, que fue algo infundado y que en reuniones bilaterales del Consejo Nacional Electoral ha explicado que esa denuncia no tuvo fundamento. Entonces, ¿el Consejo Nacional Electoral podría hacer cosas para adelantarse a la mala información? Sí, pero no tenemos un mal Consejo Electoral. Y eso también hay que rescatar, porque empezar a minar nuestro Consejo Nacional Electoral es empezar a minar también el único ejercicio que tenemos en este momento para empezar a salir de esta multiplicidad de crisis que nos están atravesando. Pero hay inconformidades, por ejemplo, la comunidad migrante no está de acuerdo con la forma en que se le pretende dar la oportunidad de elegir, ¿no? Sí, porque si es que se quería hacer el traspaso a un voto telemático, debió haberse generado una estrategia de comunicación y de inscripción previa con muchísima antelación. Estamos hablando un año de anticipación. Y eso lamentablemente sí va a influir y va a perjudicar a la identidad política que tiene mayor presencia y mayor acompañamiento en el voto en el exterior. Y eso es la revolución ciudadana. Y ese malestar es legítimo y es una de las observaciones más grandes que podría haber contra el Consejo Nacional en estas elecciones. De acuerdo, Agustín. Vamos a retomar el tema electoral. A ver, las propuestas de campaña, porque son verdaderamente dignas de analizar, ¿no? Hay quienes dicen pues que un candidato como mejor herramienta es acusar al otro de que le está copiando sus propuestas de campaña. Otros dicen que tal candidato está utilizando las mismas propuestas del actual gobierno. Y hay inclusive la mañosa intención de hacer creer que una mujer no puede liderar un país, porque sus propuestas son muy domésticas. Entonces, ¿cuál es esa percepción que tiene el electorado respecto a las actuales campañas que se están enfocando básicamente a ese sentir cotidiano que tiene la ciudadanía de que se siente hostigada y sometida por la delincuencia, de que no hay oportunidades de trabajo, de que a la final no vamos a poder salir adelante porque se nos viene un fenómeno del niño y que en un año, 4 meses, el país va a ser un caos, venga quien venga? Yo me siento muy representado por la descripción extensa que hizo Santiago esta semana aquí en Ecuador en directo. A que vean que yo les sigo y les escucho. Creo que si algo le diferencia a la Revolución Ciudadana es que está tratando de comunicar un poco más de esperanza
y está tratando de involucrar también en sus campañas estrategias un poco más entretenidas, ¿ya? Está más lúdica la campaña de la Revolución Ciudadana. La campaña de Fernando Villavicencio es una campaña muy negativa, muy pesimista, muy del anti, que me asocio a valores negativos de la política ecuatoriana. Por más que yo me quiera poner como el anticorrupción y el antimafia, me llamo gente buena y aparezco con gestos muy belicosos, muy violentos, tengo una forma violenta de estar en el escenario público y eso le va a jugar en contra. Es una campaña fea, a mí no me gusta, es una campaña violenta, ¿ya? Tienes la campaña de Otto Sonnenholzner que está jugando a la moderación. Otto tiene muy buenas capacidades discursivas y como le hemos dicho en otros programas, Otto sí tiene una red radial muy importante porque es alguien que ocupa un lugar importante en la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, es alguien que sí tiene capacidad de movilizar y de representar intereses de medios de comunicación. Eso no es algo menor. Está jugando a la moderación y yo creo que es el más opcionado para llegar a la segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, obviamente. Está Yacu Pérez, que ya hablamos. Yacu Pérez también es, como te decía, los estrategas se pelean por hacer campaña con Yacu Pérez. El problema es que el contexto de inseguridad no le juega a favor a Yacu Pérez, porque no estamos en un momento en el cual la respuesta para la inseguridad sea una minga. Y eso le está faltando a Yacu Pérez, porque si es que él no tiene la expertise de seguridad, por lo menos debería haber incorporado en las primeras líneas de su equipo a personas que sí lo tengan, y ese déficit se va a sentir y con mucha fuerza. Ya sobre el resto de campañas no sabría mucho que decirte. Javier Hervas empezó tarde la campaña y se desdibujó, y me parece que la Izquierda Democrática le hizo un flaco favor a Javier Hervas, además, le hizo un flaco favor con ese desplome del partido. Lo de Bolívar Armijos me parece que es la estrategia de la persona que quiere utilizar el fondo de promoción electoral para hacerse conocer, sacar un 1.52% y después tratar de transar eso con una candidatura en la segunda vuelta, lo cual me parece lamentable. Lo de Jan Topic ya comentamos desde el principio, me parece que ya vienen algunas equivocaciones sucesivas, le está faltando un poco de madera política y de aptitudes políticas y de maduración política. ¿Cuál es la campaña que más está pegando? Se verá justamente en las urnas. Pero sí es importante notar cuando ves los mitines, las caravanas, las reuniones de la Revolución Ciudadana, comparar con las de Otto, comparar con las de Yacu, y ahí también vas a ver dónde se está expresando un poquito más de esperanza y dónde se está expresando un poco más de sentimientos negativos, que sería la campaña de Villavicencio. Agustín, entiendo que ya tienes que despedirte y nosotros también ya vamos a la recta final de esta entrevista. Pero sí me gustaría que me respondas esta. ¿Qué rol juega el expresidente Correa dentro de la campaña de la Revolución Ciudadana para la presidencia? A ver, primero, el expresidente Correa juega un rol en la política ecuatoriana, no solo en la campaña electoral. Es la persona más nombrada en cualquier nube de palabras de la política del Ecuador. Entonces, primero, esto lo venimos marcando desde hace mucho tiempo. Puedes estar a favor o puedes estar en contra, pero es la figura más descollante del sistema político ecuatoriano desde el retorno a la democracia hasta nuestros días. Te puede gustar o no te puede gustar, pero eso es lo que el presidente Correa es. Ahora, ¿qué rol está jugando en esta campaña? En primer lugar, si es que en la papeleta estuviera Rafael, se ganaría en primera vuelta. Entonces, lo que él está tratando de hacer es trasladar sus atributos, sus cualidades positivas, en la persona de Luisa González. Y por eso hay estas estrategias, de estas publicidades, de generar esta cercanía y estas reuniones de comunicación y de interacción entre Rafael y Luisa, que no me parecen mal, la verdad, pero sí me queda a mí la astilla, de que la estrategia para competir contra Rafael Correa hayan sido recurrir a prácticas extrapolíticas, a prácticas judiciales. Y eso me molesta muchísimo. Como el porque caso es algo Gabela. que venimos diciendo siempre. El caso Gabela, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Consejo Nacional de Judicatura, el caso Sobornos, o sea, el catálogo es grandísimo. Pero te digo, me molesta mucho. ¿Eso que ayuda a la oposición o más vale les perjudica? Porque están creando una víctima. Es que es lo que siempre decimos, Jaime. Si querían destruir al correísmo, si querían ganar a Rafael Correa, solo tenían que hacer las cosas mejor que él. Punto. No había que llenarle de 100.000 juicios, no había que perseguir al correísmo, no había que meter más de 400 acciones administrativas en Contraloría, no había que hacer más de 180 juicios. No había que hacer nada de eso.
Si realmente, como dice el anticorreísmo que fue, si la Revolución Ciudadana fue tan terrible, solo había que hacer las cosas mejor que el correísmo, punto, se acabó. Y la ciudadanía no había sufrido todo lo que ha sufrido, pero en vez de gobernar, en vez de hacer política pública, lo que se preocuparon es de perseguir a la Revolución Ciudadana. ¿Qué tenemos por resultado? Una Revolución Ciudadana perseguida, un Estado que no funciona y una ciudadanía que está atravesada por una multiplicidad de crisis. Agustín, quiero agradecerte por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Siempre es grato conversar contigo. Para mí es un placer, Jaime y Gustavo, que tengan un buen fin de semana. Y un saludo a toda la audiencia que les escuchamos semana a semana. Gracias al Agustín. sociólogo Agustín Burbano de Lara.